Yo creo que la definición de Mark Dever sigue siendo, por su simpleza, una de las mejores. Él dice, es aquel tipo de predicación donde el mensaje del texto viene a ser el mensaje del sermón que se predica y se aplica a los oyentes. Entonces es expositiva porque en vez de que el predicador imponga sus pensamientos al texto, más bien el predicador expone lo que el texto realmente dice. Amén, amén. Una pregunta que sigue. Digamos que estamos predicando un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje en donde la cultura, la teocracia un poco diferente. Moisés está diciendo a su audiencia que se vistan con franjas azules, por ejemplo. Entonces, hablando de manera práctica de que nosotros debemos predicar la intención original del autor, de que nuestro mensaje debe reflejar el mensaje original. ¿Cómo es de que nosotros convertimos lo que llamamos, la proposición exegética, el punto de Moisés, a nuestra proposición homilética, el mensaje que yo voy a llevar, si es de que no coinciden perfectamente? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Yo creo que el asunto está en predicar cada texto primero en su contexto y luego en el contexto más amplio de la historia redentora que se revela en la Biblia. Algunas personas van del texto a su audiencia directamente y eso es un error, porque antes de yo llegar de mi texto a mi audiencia, yo tengo que ir primero de mi texto al grupo original al que le sucedió o se le escribió eso. O sea, yo voy del texto a ellos entonces. Como en el diagrama que David Helm usa en su libro de predicación expositiva, que yo lo encuentro también muy bueno. Luego entonces yo debo ir, todavía cuando voy de mi texto a ellos entonces, como hace Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, dice él, estas cosas les acontecieron a ellos, pero están escritas para nosotros. Entonces, yo tengo que ver qué fue lo que les aconteció a ellos en su contexto histórico. Cristo no ha venido todavía, estamos en el Antiguo Testamento, y entonces luego yo tengo que ir de ellos entonces hasta mi audiencia, pero pasando por la cruz del Calvario. En otras palabras, yo tengo que hacer una reflexión teológica para ver cómo encaja ese texto en particular con la gran historia de la redención y entonces a la luz de eso aplicar mi texto a mi audiencia en el día de hoy. Si yo voy de ellos entonces directamente a mi audiencia, probablemente voy a terminar moralizando con el texto o incluso dando promesas que no están en la Biblia. Yo le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Estamos predicando de Moisés cuando niño, Éxodo capítulo 1, los egipcios están matando a los varones y los padres de Moisés lo ponen en una canasta. Y ya yo me imagino a los profesores o a las profesoras de escuela dominical diciéndole a los niños, ven niños, Dios protege a los niños. Eso va a funcionar hasta que no aparezca un niño bien avispado que le pregunte a la maestra, ¿y qué pasó con todos los otros niños que se ahogaron? Porque el propósito de esa historia no es simplemente decir Dios cuida a los niños, porque lo cierto es que muchos niños israelitas murieron cuando Moisés fue preservado. Moisés es parte de una historia y su salvación pertenece a un contexto redentor. Entonces yo tengo que a la hora de aplicar mi texto hacer esa reflexión teológica y ver cómo encaja esto dentro de la gran historia de la redención. Y es la manera de poder predicar a mi audiencia hoy de cualquier texto de las Escrituras.